Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, La armadura para la familia, escucha el mensaje, El escudo de la fe, con el pastor Arturo Muro. Y nos encontramos ahora en medio de una serie, basándonos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, que se llama La armadura de la familia. Todos los mensajes han estado subiéndose a nuestra página YouTube y también al canal de nuestra iglesia, al canal YouTube y la página de nuestra iglesia. Así que los que están viendo ahí en la transmisión pueden verlo si no vieron los que antecedieron a este. Entonces, abren sus Biblias, por favor, electrónicas o físicas, a Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Ahí se nos describe la batalla que enfrenta el creyente, la batalla que enfrenta la iglesia, la batalla que enfrenta la familia en aquel entonces y también hoy en día, y cómo combatirla. Y Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es obvio que Pablo había notado quizás cierta debilidad en la congregación de Éfeso, cierta debilidad en los creyentes de Éfeso ante los ataques del enemigo en esta guerra espiritual, porque en 3 ocasiones en estos versículos usa la frase estar firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hasta ahí paramos porque continuamos con esta serie el próximo domingo. Hoy queremos enfatizar el escudo de la fe que se menciona en el versículo 16. Y quiero analizarlo en esta forma. Vamos a hacernos 7 preguntas que voy a contestar en forma breve en relación al escudo de la fe. Primera pregunta: ¿qué tan importante es el escudo de la fe en relación al resto de la armadura que se ha mencionado previamente? Cuando Pablo enumeró las armas espirituales, en el versículo 16 hace cierta énfasis en el escudo de la fe, porque empieza el versículo 16 diciendo sobre todo, en relación a lo que había descrito anteriormente. Significa, en un sentido, que el escudo de la fe es más importante que las demás partes de la armadura que se había mencionado previamente. No solo necesitamos agregar o añadir el escudo de la fe al resto de la armadura que se ha mencionado, debemos de priorizar sobre todo el escudo de la fe. El escudo de la fe ocupa un lugar único entre las piezas de armadura que se describe aquí. Aunque los demás elementos que se describen, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, el cinturón de la verdad, el pectoral de la justicia, los zapatos del evangelio, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que representan una verdad o característica cada uno, el escudo de la fe cumple un propósito dinámico, único y protector. Es evidente para los soldados de aquellos días que un escudo es de vital importancia. Quizás hoy en día no lo notamos así porque nuestros soldados no usan escudos. Usan un chaleco, no como el mío es normal, es tela. Usan un chaleco antibalas, que desafortunadamente, si leyeron las noticias, no funcionó en el alcalde de Uruapan ayer. Muy triste noticia esa. Pero usan un chaleco antibalas que les protege desde aquí hasta acá, pero el resto del cuerpo está expuesto. Entonces, en un sentido, los soldados de aquellos días estaban mejor protegidos que los soldados de hoy en día por las armas que tienen. Por lo tanto, este escudo proporcionaba un manto de protección completo,
diseñado para usarse en toda batalla y circunstancia. Defiende tanto de ataques de larga distancia como flechas y lanzas, como de corta distancia de una espada. Y entonces la primera barrera en contra de un ataque era el escudo que levantaban los soldados. Aunque las otras piezas que se mencionaron previamente de la armadura protegían áreas específicas, el escudo protegía todo el soldado, una protección general. Y en un sentido, usando esta metáfora, es para hablarnos de la protección total que es la fe en nuestras vidas, que protege cuerpo, alma, espíritu. Representa nuestra confianza en la bondad y el poder de Dios, incluyendo cuando las circunstancias son adversas. El escudo de la fe interactúa y apoya a todas las demás partes de la armadura. Por ejemplo, sin fe, la verdad se convierte en meros hechos, una creencia meramente intelectual. Muchos de ustedes, no todos, pero yo sí me pongo en ese campo, teníamos una fe intelectual, porque desde niños habíamos sido educados, nos habían enseñado acerca de los hechos históricos de hace 2000 años, que Cristo vivió una vida perfecta, que sufrió y murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Entonces, si vamos por las calles, bueno, hoy en día quizás no tanto, pero en mis días si preguntaba, ¿tú crees esto? El 90% de las personas vienen a decir, sí, yo creo que eso sucedió. Pero eso no es lo que estamos nosotros diciendo, no es que crees que algo sucedió. La fe es en una persona quien hizo esto por ti y estás confiando en Él para que Él haga lo que Él dijo en tu vida. Si crees en mí, tendrás y tienes vida eterna. Eso es muy diferente. Por lo tanto, sin fe, la verdad se convierte en meros hechos. La justicia en una carga. El evangelio es silenciado. La salvación incierta. Y la palabra de Dios en un libro cerrado. La fe da vida a toda la armadura de Dios. Aunque la frase específica escudo de la fe aparece solamente una vez aquí en Efesios capítulo 6, versículo 16, el hecho de que Dios es nuestro escudo aparece en múltiples ocasiones en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios declara, yo soy tu escudo. El Salmo 3, versículo 3 declara, tú, Señor, eres un escudo a mi alrededor, mi gloria, el que levanta mi cabeza en alto. El Salmo 33, versículo 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y así, muchos más. Aunque tú y yo como creyentes, hijos de Dios, no somos exentos de pruebas o sufrimientos porque vivimos en un mundo caído, Dios nos da la fe necesaria para resistir y superar cualquier desafío. Número 2, pregunta. ¿Cuál es el significado del escudo de la fe? Esta metáfora se basa obviamente en los escudos romanos de la época de Pablo. Cuando Pablo escribió esta epístola describiendo la armadura del soldado romano, ellos utilizaban un escudo muy grande, rectangular, probablemente como 1,50 o un poquito más de alto por el ancho del cuerpo humano, para que pudieran protegerse desde cabeza hasta prácticamente los pies. En ocasiones los escudos estaban diseñados también con un material para poder apagar flechas con fuego, como es la metáfora aquí, porque estaban mojadas y hechas de un tipo de material que apagaba el fuego que ocasionaba la flecha. En la vida cristiana, hablando de esta metáfora, enfrentamos nosotros desafíos espirituales constantes que requieren que estemos preparados en todo momento para este tipo de ataque del enemigo. Y uno de los elementos fundamentales más poderosos de la armadura de Dios es precisamente el escudo de nuestra fe para cada creyente. Habla del poder protector de nuestra confianza en Dios, y cuando tenemos fe, cuando ejercemos fe, cuando confiamos, llevamos como si fuera un escudo invisible que protege nuestros corazones, alma y espíritu en contra de ese tipo de ataque, dardos del maligno. Cuando creemos a Dios y tomamos la palabra de Dios y permanecemos anclados en la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden su efectividad, su poder, y podemos ser victoriosos.
En ese sentido, la fe es nuestro escudo. Todos los creyentes tienen esta promesa que se encuentra en 1 Juan 4:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No por nosotros mismos, sino porque la fe está colocada en aquel que es poderoso, en aquel que puede cumplir, en aquel que murió por nosotros. La fe es una barrera protectora entre nosotros y las artimañas de Satanás. Número 3. ¿Qué significa la fe? ¿Cuál es la definición? El versículo que más habla acerca de lo que es la fe, la naturaleza de la fe, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, que se llama el capítulo de los héroes de la fe. Y el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción fuerte que perdura en las peores de las circunstancias y aguanta los golpes y cree en Dios, aunque la promesa de Dios todavía no se cumple en mi vida. Por eso lo dice, una firme persuasión, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para poder ver nosotros más allá de las circunstancias de nuestra vida y enfocar nuestra vista en Jesús, el autor de nuestra fe. Cuando Jesús caminó sobre el agua y se dirigió al barco en donde estaban sus discípulos y ellos lo vieron, hubo diferentes reacciones. Yo creo que la más famosa de ellas es Pedro, el impulsivo de los apóstoles, que quiso ir a donde estaba Jesús caminando sobre el agua y había una tormenta con olas grandes. Se bajó de la barca y empieza a caminar puestos sus ojos en Jesús. Pero al momento de darse cuenta de las olas alrededor y quitar su vista de Jesús, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Esa es la metáfora. Cuando quitamos nuestra vista de Jesús, cuando nos encontramos en una tormenta, en una prueba, en circunstancias adversas, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Nos hundimos. Nos hundimos. Por eso el escudo de la fe es tan importante. Conforme a la fe, dice, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Siguieron confiando en Dios a pesar de no ver el resultado final. Una fe inquebrantable les permitió perseverar. Por ejemplo, el escudo de Moisés era su fe. Dice ahí en Hebreos, en lugar de buscar los deleites temporales del pecado como parte de la realeza o nobleza en Egipto, Moisés decidió obedecer y seguir a Dios, aunque eso no era el camino más fácil. Ahora, en el escudo de la fe que nos presenta Pablo, el escudo de la fe simboliza la confianza inquebrantable en Dios y su palabra. Así como una armadura física protege al soldado en la batalla, el escudo de la fe protege al creyente de los ataques espirituales en esta guerra espiritual, cubriendo nuestras áreas más vulnerables, protegiendo nuestra mente, corazón de las mentiras y engaños del enemigo. Ahora, número 4, rápido. ¿Qué acción requiere de nosotros el escudo de la fe? Ahí lo dice en su texto, Efesios 6:16, el apóstol insta a los creyentes, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué significa tomar? Póntelo en tu brazo y ponlo enfrente. Bueno, los soldados romanos tenían el escudo en la mano izquierda por lo general y en esta luchaban con la espada. Pero cuando venían ataques a veces lo agarraban con las dos manos. O sea, tomad el escudo para defenderse. Esto es un mandato aquí en la gramática del idioma original. No es una opción, es necesario, indispensable. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros. Porque de nada sirve un escudo si está en el piso. De nada te protege. Para ser verdaderamente fieles, nuestra creencia inquebrantable en las promesas de Dios debe de ser duradera. O sea, que no solamente es agarrar el escudo y ponerlo y después bajarlo y seguir caminando, batallando. No, es agarrar el escudo y mantenerlo siempre listo para cualquier ataque de cualquier dirección, en cualquier momento,
El escudo no es efectivo si se baja. Hay que mantenerlo en alto. Tomar el escudo entonces es una acción no de una sola vez, sino una práctica diaria de momento a momento. Porque tenemos que estar preparados para cualquier ataque. Ahora, recuerden, estos dardos ardientes a menudo, especialmente de parte del enemigo, vienen en una manera inesperada y apuntan al débil o a las áreas débiles de nuestra vida. Por eso Pablo insta, toma el escudo de la fe. Es una acción que tenemos que tomar. Ahora, ¿cuál es el propósito de tomar el escudo de la fe? Pablo lo menciona en la última parte del versículo 16, cuando dice, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno, nueva traducción viviente. En la guerra antigua de aquellos días, los dardos ardientes eran flechas cubiertas con algún tipo, la punta cubierta con algún tipo de material ardiente, diseñada no solamente para herir a un soldado, sino también para ocasionar fuegos en el campamento donde se estaban, quizás habían puesto aceite o algún tipo de material que se incendiaba para que cayera ahí y levantara el fuego. Estaban diseñados para matar, para herir. Los dardos de fuego mencionados en Efesios 6:16, por lo tanto en esta metáfora, son ataques espirituales que nos enfrentamos tú y yo como seguidores de Cristo, como iglesia de Cristo, como familias en Cristo. Estamos expuestos continuamente. Y estos dardos representan varias formas de ataques, tentaciones, engaños, dudas, desaliento, guerra espiritual que amenazan nuestra fe y bienestar. Ahora, estos van a dañar y van a tener efectos nocivos si no nos protegemos en nuestras vidas. Durante la época de Pablo, los soldados romanos a veces se enfrentaban en una batalla enfrente de una ciudad con esas flechas ardientes o lanzas, o cuando iban en contra de una colina y el enemigo estaba en la parte superior. Y los soldados romanos estratégicamente avanzaban usando una formación conocida como testudo, que era en forma de una tortuga. ¿Qué sucede cuando una tortuga es amenazada? Se mete adentro de la concha, ¿no? Te protege de todos los lados, la cabeza para adentro y las patitas también. Bueno, en esta formación que era cuadrada, los soldados romanos de la primera fila levantaban sus escudos y los unían todos. Prácticamente lo único que se veía era la parte de abajo de los pies. Los soldados del lado colocaban el escudo al lado, uniendo sus escudos en cada lado. Los soldados de atrás, marchando en esta forma, colocaban sus escudos atrás. Y después los soldados que estaban en medio levantaban sus escudos, uniéndoles todos, de tal manera que formaban una barrera casi impregnable para las lanzas o las flechas. Esa formación era estratégicamente para avanzar en medio de una batalla. Ahora entendemos, esto es una metáfora. Pablo está usando lo que se conoce en aquel día de la batalla de guerra entre soldados para hablarnos de la guerra espiritual. Esta defensa tortuga nos recuerda que nuestra fe no solamente es una fe individual, sino una fe comunitaria o colectiva. Nos fortalecemos los unos a los otros cuando nos mantenemos unidos en la fe. Porque cuando uno se debilita, los demás lo fortalecen. Cuando uno cae, los demás no le dan un tiro de gracia, ayudan a levantarlo para continuar marchando. Cuando nosotros venimos a una reunión como esta y llenamos el auditorio, estamos expresando nuestra fe colectiva. Y eso nos fortalece cuando alabamos a Dios a través de los cantos, cuando escuchamos su palabra, cuando nos hablamos los unos a los otros aquí o afuera, cuando estamos en grupitos. Eso es la fe comunitaria, la fe congregacional, la fe colectiva, que es más fuerte que la fe individual. Y especialmente en los días de hoy, cuando estamos siendo atacados como nunca antes, a lo menos en los últimos 50 años, en nuestros valores, creencias, convicciones y prácticas
como hijos de Dios y como iglesia, no solamente tenemos que levantar nosotros mismos el escudo para protegernos individualmente, tenemos que formar esa formación que se llama tortuga entre todos para defendernos colectivamente. Y así el enemigo no encuentre un lugar débil entre nosotros. Y si lo encuentra, los fuertes van a ayudar a ese débil. Por eso es importante congregarnos para apoyarnos los unos a los otros. Número 6. ¿Qué tipo de flechas usa el enemigo? Ya no en guerra, pero ¿cuáles son estos dardos de fuego del maligno? Obviamente en esta metáfora representan los ataques de Satanás y sus demonios en la batalla contra huestes espirituales en regiones celestes. Dardos de fuego del maligno. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos ataques obviamente tienen la intención de debilitar al creyente, debilitar a la iglesia, estorbar nuestra relación con Dios, ocasionar distanciamiento, enfriamiento, quejas en contra de Dios cuando las cosas no salen a nuestra manera. Están diseñados para ir en contra de Dios, no a favor nuestro. Y estos ataques son tan diversos como los siguientes. Dudas sobre la bondad de Dios, su amor, su poder y su palabra, muchas veces ocasionadas cuando no entendemos lo que está sucediendo, cuando no entendemos o no aceptamos lo que Dios está permitiendo suceder en nuestras vidas o en la vida de una cultura y preguntamos ¿por qué? En vez de ¿para qué? Tentaciones, incitaciones al pecado, desobediencia, desesperanza, mentiras, engaños que buscan distorsionar la verdad y la identidad del creyente, como la primera ocasión que leemos de la tentación en Génesis el capítulo 3, cuando a través de sutilmente torcer la palabra y la verdad de Dios, media mentira le dice a Eva y ella cae en la trampa, conociendo la verdad, cayó en la trampa de Satanás. Miedos que nos paralizan y nos alejan de los propósitos de Dios. Acusaciones, sentimientos de culpa y condenación que no provienen de Dios, que Satanás usa para debilitarnos. Desánimo, desesperación, sentimientos que buscan paralizar al creyente y muchas otras maneras más. Tiene el enemigo, que es muy creativo, muchísimas flechas a su disposición para atacar en donde somos vulnerables o más débiles, y es muy creativo. Y dice Efesios 6:16 que con el escudo de la fe podemos apagar esos ataques, dardos de fuego del enemigo. Es capaz el escudo de fe de anular el efecto destructivo y apagar el fuego que puede ocasionar en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que usarlo. Pregunta número 7. ¿Cómo usamos el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego? Expresando continuamente, en todo momento y en toda circunstancia, confianza en la palabra de Dios. Eso es nuestro escudo. Creemos firmemente en lo que Dios dijo, en lo que Dios ha hecho. Y cuando el enemigo lanza una mentira o una duda, la fe responde con la verdad de las promesas de Dios, de su palabra. Usar el escudo entonces significa elegir, decidir, confiar en Dios día a día, especialmente al enfrentar dudas y circunstancias difíciles. Como dijo Jesús, no temas, cree solamente. Por ejemplo, concreto, si el enemigo te dice a través de un amigo, de un compañero o de un familiar, eres un fracaso, Dios no te ama, ¿cómo nos defendemos en contra de ese ataque tan directo? El escudo de fe que se usa en ese momento es: yo sé que la Escritura dice que Dios me ama y lo mostró al enviar a su Hijo unigénito por mí. Entonces no es cierto que Dios no me ama irrespectivamente de lo que esté sucediendo en mi vida y alrededor de mí. No es cierto, Dios sí me ama. Y cuando dices tú que yo soy un fracaso, puede ser que sea un fracaso a tu medida, a tu perspectiva, porque el éxito que de acuerdo al mundo es muy diferente al éxito de acuerdo a la vista de Dios. Y no soy un fracaso porque en Cristo soy más que vencedor. Así contestamos. Ese es el escudo de fe.
Si el enemigo te dice, no tienes esperanza, tus problemas son demasiado grandes para resolver, la fe responde, puede ser que son muy grandes para mí. Pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios es más grande que mis problemas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En las Escrituras, Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches por Satanás en el desierto. Y a lo menos en 3 diferentes ocasiones que se relatan en los 3 evangelios sinópticos, Jesús decidió creer en Dios en vez de creer en lo que Satanás le estaba ofreciendo. Le estaba poniendo un cuadro muy bonito. Si haces esto, si me adoras a mí, esto va a pasar. Pero Jesús no creyó en esa oferta tan atractiva y contestó cada tentación con la palabra de Dios. Y no cayó así en la trampa de Satanás. Por lo tanto, la fe actúa como nuestra primera línea de defensa contra los dardos de fuego del enemigo de la duda, el miedo y la tentación. En sí, actúa como un extintor espiritual, apagando esos ataques y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Ahora, quiero aclarar, el escudo de la fe no elimina los problemas. El escudo de la fe afecta la manera en la cual percibimos nuestros problemas y afecta la manera en la cual reaccionamos o respondemos a nuestros problemas. Cuando nos enfrentamos a pruebas o ataques en contra de nuestras creencias, nuestra fe en la bondad y la fidelidad de Dios se convierte en ese escudo, en nuestro refugio. Y eso nos permite estar firmes en frente de esos ataques. A medida que ejercemos esa fe, nuestra fe va creciendo y se va fortaleciendo cada vez que superamos una prueba. En conclusión, el escudo de la fe es un regalo poderoso que Dios nos ha dado para luchar en contra del enemigo, para apagar sus dardos de fuego. Sin embargo, requiere nuestra acción. Hay que levantar el escudo, hay que usar el escudo individualmente y en forma colectiva, porque esos ataques no se anuncian anticipadamente, vienen de la nada y de cualquier dirección. Y así como una protección física, como un escudo, puede detener las flechas de un enemigo, la fe apaga las dudas, los temores y mentiras del maligno y nos protege en esta guerra espiritual. Por tanto, este escudo representa nuestra confianza total en Dios. Ahora, recuerden, la fe no es una creencia ciega, sino una fe inquebrantable, fundamentada en el carácter de Dios y su fidelidad. Por lo tanto, iglesia, es momento de tomar ese escudo. Y para tomar ese escudo, obviamente hay un paso ahí intermedio que no estoy predicando el día de hoy. Tienes que conocer las Escrituras para poder usar esas Escrituras en contra del enemigo. Es parte del escudo, pero sobre todo nuestra confianza en Dios. No estamos solos en la batalla. Dios está con nosotros, Dios está para nosotros y nos tenemos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos una defensa. Por nosotros mismos no somos nada, no podríamos resistir, no podríamos estar firmes, pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. A ti sea la gloria por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.